un poco para tratar de enfocarnos en el asunto. Cuando hablamos de la parte política y la iglesia, ¿qué es lo que dice? Hay que en primer lugar enfocarnos en algo. La iglesia no es que apoye un modelo económico uno u otro, ¿no? Comenzando por ahí, porque a veces da la impresión, para algunos, que la iglesia parece que fuera eh, capitalista y para otros un modelo socialista, ¿no? No apoya ningún modelo en sí, más aún, tan es así que la iglesia, la doctrina social de la iglesia planta una tercera vía, ¿no? Que es la vía cristiana. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas diferencias, un poco para entender, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos al Papa, por ejemplo, nos da la impresión para algunos que puede sonar muy de izquierda, o cuando escuchamos a Juan Pablo II nos puede sonar demasiado de derecha. Como entenderán, ¿qué hace la economía? La economía lo que hace sí, es buscar que una sociedad se vaya manejando y cuando hay una pobreza, ¿qué es el mejor modelo para eliminar la pobreza? Entonces, en ese tema tan básico, no hay que olvidar que los modelos económicos, sea el capitalismo o el comunismo, ¿qué cosa buscan? Buscan satisfacer las necesidades de la gente. ¿Estamos de acuerdo? En el comunismo, el Estado decide, o el socialismo decide qué cosa, decide el dinero de los que más ganan, redistribuirlo entre los que menos ganan para bajar, para hay una mayor equidad. Y en el capitalismo lo que busca es que los que más ganan sigan ganando más y a partir de ese trabajo que generan, la gente pobre tenga nuevas oportunidades. ¿Okay? Básicamente es eso. Ese es el socialismo contra el capitalismo. Ahora, a grosso modo, ¿no? Ahora, si hablamos del comunismo, lo que se habla es que el Estado decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ahora van a entender por qué algunas personas hablan del neomarxismo cultural. Entonces vamos a ver después eso por qué se habla así. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que entender que muchas cosas que ocurren no son aisladas. Es decir, cuando vemos a las feministas que hablan del patriarcado, ¿no? No sé si han escuchado eso, el patriarcado, hay que entender a qué se refiere. Porque todo es una mezcolanza de cosas. Es decir, en otras palabras, lo que vamos a hacer acá es un poco eh, entender algunos conceptos. ¿Sí? Ustedes se imaginan que esta charla es como hacer el ají de gallina. Primero tengo que hablar del pollo o de la gallina, aunque nadie hace ají de gallina, del ají, del arroz y del huevo. Y después haremos el ají de gallina. Pero si no saben qué es el pollo, y no saben qué es el arroz, o no saben qué es el ají, o no saben todas esas cosas, obviamente que nunca le va a salir ají de gallina porque no van a poder identificar los ingredientes, ¿no? Entonces, ese es pues, por eso que quiero comenzar pues, desde el inicio. Entonces, cuando hablamos de este patriarcado, ¿a qué se refiere? El patriarcado se refiere a la forma como funcionamos como sociedad. Es, es decir, en la antigüedad la mujer se quedaba pues en las cuevas, ¿no? Cuidaba a los hijos, era la que cocinaba, y el hombre era el que se iba al campo a conseguir, ¿no? El sustento. Eso no significa, eso no significa de que la mujer no casara, porque hasta que el hombre fuera a traer las cosas, había que comer, ¿no? Entonces, cuando hablamos las feministas del patriarcado, ¿por qué es? Porque obviamente la mujer al tener hijos originó que no podía desplazarse con la misma facilidad que el hombre. Entonces, en una repartición de tareas que hubo, por sentido común, porque el ser humano actuaba por sentido común, aparte, ¿no? Entonces, hay ciertas tareas que hacían las mujeres y ciertas tareas que habían los hombres. Entonces, dicho esto, habría que ponerse a reflexionar es, ¿por qué quieren cambiar el patriarcado? Porque si lo vemos del punto de vista económico, del punto de vista material,
la mujer está en desventaja. Dicen, claro, porque el hombre, como está más en el campo y no tiene este problema del embarazo, puede seguir ascendiendo, puede tener mejores posiciones, etc, etc, etc. Entonces ahí donde se habla que hay una diferencia, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Y que la mujer gana menos que el hombre. Y es que ahí viene el punto. Una diferencia, ahora, este ingrediente lo vamos a dejar acá y vamos al otro ingrediente. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo capitalista, tú no pagas por el esfuerzo que se hace, tú pagas por lo que valoras. Por eso que en la carrera de administración de empresas existe un curso que se llama marketing. El marketing justamente es para que el consumidor valore lo que tú haces y lo valore más de lo que tú has hecho. Eso se llama valor agregado. El valor agregado desde el punto de vista marketero implica que la gente valore más lo que tú haces a lo que te cuesta. El mejor ejemplo, un avión. Un Boeing 737, como los que hacen los vuelos nacionales en el Perú, cuesta 20 millones de dólares. ¿Ok? 20 millones de dólares. Una obra de Picasso cuesta 25 millones de dólares. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Por qué la obra de Picasso cuesta más que un avión? En un avión hay materiales, hay fierro, hay cosas electrónicas, han intervenido 1000 personas por lo menos para hacer un avión, miles de horas, cientos de horas para construir un avión. La obra de Picasso le demoró 3 horas a Picasso. Entonces, ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué la obra de Picasso cuesta 25 millones de dólares y un Boeing cuesta 20 millones de dólares? A ver, Romina, ¿tú qué opinas? ¿Por qué la gente paga más por un cuadro de Picasso que por un avión de pasajeros? Por el valor, o sea, ¿cómo decirlo? Porque Picasso es alguien mundialmente conocido y sus obras son como que algo, como valor no intelectual, sino tiene más valor en cuanto a cultura, creo. Ya, pero ¿por qué decimos que Picasso vale más? ¿Qué cosa ha hecho Picasso para que valga más? El gusto de alguien, ¿no? ¿No? Hay gente que le gustan los cuadros de Picasso. Se entiende, ¿no? Porque si a la gente no le gustaran los cuadros de Picasso, no le pagaría 25 millones de dólares. Eso es porque el ser Si no, humano, nosotros, la población le da un valor más agregado. así es, así es, le damos un valor a las cosas. Entonces, esa es la teoría del capitalismo. Tú le das un valor a las cosas, no según el esfuerzo de la persona, sino según el trabajo que haya realizado. En el sistema socialista o comunista, cualquiera de los dos, porque no es lo mismo, pero se asemejan en unas cosas, lo que se hace es, tú pagas por el esfuerzo realizado. Entonces, en una liga comunista, por ejemplo, Messi ganaría igual que Raymond Manco. ¿Por qué? Porque ambos hacen goles, porque ambos se esfuerzan jugando y porque ambos corren detrás de la pelota. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando tú ya estás pagando un diferencial entre Messi y Raymond Manco, la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué? Porque a alguien le genera valor eso. En un jugador de fútbol, Messi genera más camisetas, más entradas al partido de fútbol, Raymond Manco no. La gente no va a pagar sus 80 dólares para entrar a un partido de fútbol en Europa para ver a Raymond Manco, pero sí seguramente a ver a Messi. Entonces, eso que estamos hablando ya genera una diferencia social, porque muchos dirán, ¿por qué Raymond Manco gana $1000 mensuales y Messi gana 20 millones de dólares? Es injusto, hay una diferencia social. Nadie habla de las diferencias sociales de los futbolistas. Hay futbolistas que se mueren de hambre y hay futbolistas que ganan un montón de dinero. Y hay una diferencia social. Es decir, en los deportes es muy fácil encontrar estas diferencias sociales, estas inequidades sociales que hay. Este es el mejor ejemplo.
¿no? Entonces, igual pasa en el mundo de la moda. Claudia Schiffer, no sé, en mi época era Claudia Schiffer, no sé quiénes sean ahora, ¿no? ¿Cuál sería una modelo conocida ahora? ¿Alguien? ¿Cómo se llama esta Klug, la Klug, Klug. Melissa Club. No, Melissa Klug, no, es la esposa, no, la esposa de Farfán, ¿no? Melissa Klug. A lo mucho conozco a Majo Mantilla. Ya, bueno. En un programa, en un desfile de modas, una mujer gana 10 a 20 veces más que un hombre desfilando. ¿Sí? Así gana. ¿Es injusto? Sí, tal vez los hombres deberían de estar reclamando porque los hombres ganan menos en el mundo de la moda que las mujeres. Porque hay más Es- hombres que van a pagar por una mujer que mujeres que van a pagar por un hombre. no sabemos. Entonces, Esa es una valoración, ¿no? También podríamos decir por qué en los nidos infantiles hay puras mujeres y no hay hombres que son profesores de educación inicial. Solamente educación inicial cuando es música o cuando es educación física, ¿no? Pero tú no vas a ver un tutor hombre en un nido. No hay. Y entonces, estos ejemplos iban de que estas diferencias que hay generan este ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar si el día de mañana decidimos que todo el dinero que gana Messi y Ronaldo se reparte entre todos los futbolistas que ganan poco? posiblemente ellos van a decir, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me cuido? ¿Para qué tengo trabajo si van igual que el resto? Claro. Es como Entonces, repartir nota, pues, entre alumnos, algo similar. claro, Ujú. claro, igual pasa con las notas, ¿no? Es por eso que a los primeros puestos de los colegios y universidades les conviene más trabajar solos que en grupo, ¿no? Casi la mayoría de los primeros puestos les gusta trabajar solo, no les gusta trabajar en grupo, porque al final ellos sienten que están subvencionando a alguien, ¿no? Entonces, porque eso ocurre, es algo parte de la sociedad. Ahora, el asunto es, cuando hablamos de las inequidades, que hoy día está muy de moda, y que dicen, no, pero si eres cristiano católico, tienes que estar a favor. Le voy a poner un ejemplo claro. ¿Alguien puede sacar una calculadora o alguien tiene una calculadora a la mano? O voy a tratar de compartir un Excel yo, ¿ya? Voy a abrir un Excel y quiero mostrarles algo. Siempre hay que hablar con números cuando hablamos de propuestas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver, voy a compartir. ¿Puedes ponerme para poder compartir Juan Pablo? Lo que pasa es que estoy grabando y si te pongo a ti como Ya, está bien. Ya, administrador, se para entonces, la... hagamos el Excel. ¿Tú puedes compartir algo o no? ¿Tú sí puedes o tampoco Yo se puede? sí puedo compartir, sí puedo compartir. Ya, ¿puedes abrir un Excel, por favor? Sí, sí, ahorita voy a abrir un Excel. Vamos a hacer un ejercicio matemático, así como que nos despabilamos. Sí, sí, ¿Ya? dale, dale. Siempre de sacar números. No, si se va a quejar de que ya se va de vacaciones. No ¿Está quiere cómodo? calcular. No hay que meter números siempre. Sí, ese Sí, Guerrero. pregúntele a Rosy las estadísticas que tratamos de sacar nosotros, incluso en la misma comunidad, ¿no? Sacamos estadísticas. A ver, ahorita ¿Y todos ven cuáles Excel. son? Sí, yo te voy a dictar qué es lo que qué es lo que vamos a ver todos, ¿ya? Muy Ya. bien. En el Perú, el per cápita, ponga ahí, per cápita, en el Perú es de $6.000. En una sala pon $6.000. ¿Sí? En el Perú, el per cápita es $6.000 anuales. Entonces, puedes multiplicar ese per cápita por 3.5, que es el tipo de cambio, por ejemplo, $3.5. Este es lo que gana cada peruano o lo que produce cada peruano al año. ¿Cuánto sale eso? 3.5 por $6.000. Sí, pero creo que acá es 3,5. Sí, 3,5. Muy bien. Ujú. Cada peruano en promedio produce 21.000 soles. Ok, imaginemos que todos estén en planilla porque es el ideal que buscamos todo, porque es un país ideal. Divídelo entre 14 sueldos. A ver, esto, no sé.
Es entre 14, sería igual a unos 1.500. Muy bien. Para que el Perú sea un país sin inequidades, sin que todos seamos iguales, porque todos somos peruanos y seamos dignos, a partir de mañana, todos los peruanos tendríamos que ganar 1.500 soles. Mensuales, ¿ah? Romina, ¿tú crees que alguien puede vivir en San Borja con 1.500 soles mensuales o no? Romina, ¿está ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Carlos. Romina, ¿tú piensas que con 1.500 soles mensuales se puede vivir en San Borja? No. No sé si es que me escucha ella o no. Romina, creo que no puede escuchar. Si no, pregúntale a alguien más ahí. A ver, Kelim. Kelin o Kelin. Aquí estoy. Ya, si queremos que el Perú sea un país donde no haya inequidades, todos somos dignos económicamente, tendríamos que ganar 1.500 soles como máximo. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede vivir en San Borja con 1.500 soles? No, No hay forma, ¿no? El colegio nomás no. te cuesta 1.000 soles. Sí, sí, Miren, no, ¿ah? y los departamentos. Y Por hasta un eso, cuarto te cuesta 500 soles y si tienes hijos, pues, o por más, eso. 600. Entonces, si quisiéramos un país, además que hay un pequeño detallito, ¿ah? Con 6.000 dólares en promedio hay gente que gana pues un montón de dinero y gente que gana poco y se recaudan impuestos sobre eso, ¿sí o no? Ujú. Sí, muy bien. Pero en el Perú tú pagas impuestos a partir de 2.000, ¿cuánto es, Rosy? ¿A partir de qué sueldos se pagan impuestos a la renta? ¿2.400 o 2.000 soles? Normalmente, si es por cuarta categoría, son 30.000 al No, año, 33.000 al ya, año. ya, Son 1.500 mensuales aproximadamente de retención por cuarta categoría. Y si es quinta categoría, es de 1.500, 1.800 soles para arriba, ya. para que tengas Entonces ese contexto. significa que con un sueldo de 1.500 en el Perú nadie pagaría impuestos. Entonces viene la primera pregunta que hay que hacerle a la gente. Oye, si todos ganamos igual, es una maravilla este país, no hay diferencias sociales, ¿quién paga impuestos ahora? Porque todos ganan 1.500 soles y en el Perú se paga impuestos a partir de 1.800. Entonces el Estado no tendría para hacer obras, no tendría para hacer nada. Nada, no puede existir. Porque en el Perú justamente se paga impuestos a partir de la diferencia económica que hay. En el Perú se paga impuestos, perdón, a partir de los 2.000 soles al año. Con el IGB no alcanzaría. Menos todavía, porque es que te dijeron, exactamente. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerle a la gente, oye, si hago esto, es un ejercicio real, ¿eh? Acá no estamos hablando de rocas, ustedes pueden validarlo en Wikipedia si quieren. No alcanzaría para cobrar impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿con qué plata pago la educación, la salud, la pensión? Del Espíritu Santo. No se podría. Entonces, lo que tendría que hacer el gobierno es cobrarle un impuesto a todos. Entonces, como todos ganan 1.500 soles, habría que cobrarle el 15% a 1.500. Entonces, Juan Pablo, quítale 15% a 1.500. Ya. Réstale eso, por favor. Entonces, para poder mantener eso, el sueldo ya no sería 1.500 que el IMSS, sería 1.275. Pero falta un pequeño detalle. Hay que restarle la jubilación. Si nosotros queremos una jubilación igualita como la que tenemos, donde hay mucha diferencia, donde la gente gana poquito, donde todo, quítale un 13%, ¿no? Porque 13% es lo que descuenta la UNP. Réstale 13% a 1.500. A 1.500, réstale 13%. Muy bien, ahora sí. Resta a 1.275, quítale 195 soles. Perfecto. Muy bien. O sea, 1.100 soles, o entre Ya. comillas, 1.800. Con 1.100 soles hay equidad en el Perú, pero todo seguiría igual. Tendríamos la misma educación, tendríamos la misma salud y la misma pensión que hoy. Pero todos seríamos iguales. Todos seríamos iguales. Ya no habría diferencias sociales. Somos el país más justo del mundo, donde no hay diferencias y todos los peruanos son ciudadanos de primer nivel y todos valen lo mismo.
Pero así no me motivaría a hacer nada en mi vida. Sinceramente, ¿Ah? ¿Qué? con ese pensamiento no me motivaría a hacer nada en mi vida. No sé qué opinan los demás. Claudio, ¿tú qué opinas? Bueno, y ¿Cómo? ¿Qué? yo, a mí tampoco me motivaría a hacer nada en la vida. Es más, hasta creo que sería mejor no trabajar para que el Estado te dé subsidios, Entonces yo, como Claro. ocurre en muchos yo países, ¿no? diría, ¿para qué me Ahora, encierro ahora, estudiando ahora ya maestría, entiendo posgrado, todo, si puedo ganar por un qué poco más de dinero? Por qué en Cuba y en Venezuela ganan tan poquito, ¿no? Ah, y eso que ahí le falta descontar el CTS y todo lo demás de beneficios laborales. No, no, pero eso lo paga el empleador, ¿no? Sí, Estamos hablando, ahora, si ustedes el quieren seguro tener de salud. una educación digna, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hoy día el Estado gasta 180 soles por estudiante mensual. Una educación de calidad sería que el Estado pague 1000 soles, tipo San Francisco Borja. Imagínate que el Estado quiere que todos estudien en San Francisco Borja. Entonces el Estado tendría que pagar 800 soles mensuales. Entonces, como en el Perú la tercera parte de la población estudia, entonces el 800, divide por favor, Félix, 800 entre 3, que es el diferencial, entre 3, porque la tercera parte del Perú estudia, la tercera parte no estudia. ¿Cuánto sale eso? Pues, ya. Entonces, a 1080 hay que restarle 266, y en ese momento todos los peruanos tenemos educación digna, de calidad. Entonces, ¿cuánto es tu sueldo? En San Pancho. Ah, imagínate, pues, en San Pancho. ¿Ya? ¿Tienes una educación tipo San Pancho? Todo el Perú tiene una educación tipo San Pancho, donde todos van a salir los futuros líderes De San del Pancho. Perú. ¿Ya? Y entonces tu Mejor preparados, sueldo entonces, ¿eh? te va a quedar en 813 soles. Kelin, ¿con 800 qué haces? Aquí estoy. Pues tampoco, nada. Y ahí tú Depende, si eres una persona sola, ¿no? ya te deprimiste más o no. Sí, estoy hasta llorando. Carlos, disculpa, chicos, ¿podemos entrar a otra sala? Lo que pasa es que esta ahorita va a cerrarse. Son, le falta 1 minuto y 10 segundos. Ya, ¿Les parece? está bien, sí, está bien. ¿Va a ser el mismo link o mandas otro? Mismo link. El mismo link entren. Ya. Ujú.